no está aquí, sino que ha resucitado. Aún se escucha estas palabras de los ángeles a las mujeres aquel día en la mañana temprano que fueron a la tumba de Jesús. Pero, ¿por qué la resurrección es el pilar de nuestra fe? ¿Y por qué la resurrección confirma la veracidad del mensaje de Jesucristo? Hoy, en Compendio Bíblico, un análisis de la importancia de la resurrección tanto para Jesús como para la vida del creyente. Acomódate y en breve iniciamos Compendio Bíblico. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano, hermana, amigo que nos escucha y nos ve en este momento a través de esta red de YouTube, porque hoy tenemos un mensaje, un análisis muy importante, tanto para la veracidad del mensaje de Jesucristo como para la vida del creyente, y es nada más y nada menos que la importancia de la resurrección. Esta es el pilar en la vida del creyente. Si no hubiese visto resurrección en la vida de Jesucristo, pues en vano nos esforzamos por predicar, por mantener una fe y por llegar a una vida eterna. Gracias a Dios que fue una realidad su resurrección y hoy tenemos vida en Él a través de ella. Vamos a analizar los versos 6 y 7 del libro de San Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 24, versos 6 y 7, leemos en el nombre de Jesús. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló, cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Estas palabras salen de dos varones con vestiduras resplandecientes a aquellas mujeres que aquel domingo temprano en la mañana fueron al sepulcro para llevar especies aromáticas y ungir el cuerpo del maestro que ellas entendían estaba dentro de la tumba. Pero tremenda sorpresa se llevaron. Sorpresa porque no se habían percatado de que el maestro, días y tiempo antes, ya venía anunciando de que esto pasaría, de que iba a morir en manos de pecadores y que al tercer día iba a resucitar. La importancia que tiene hoy en la vida del creyente es muy, pero muy especial, porque sin la resurrección fuéramos nada. ¿Sí? ¿Me escuchaste bien? Fuéramos nada. A ver, en el Antiguo Testamento hubieron muchas personas, o podríamos citar algunas, que resucitaron, que estuvieron muertas y volvieron a la vida, porque resucitar es volver a vivir, es levantarse, es resurgir, es volver a tener vida. Y podemos poner algunos casos, por ejemplo, el de el hijo de la viuda de Sarepta con el profeta Elías. Eso lo podemos ver en Primera de Reyes 17, del 17 al 23. El hijo de esta mujer volvió a la vida. Pero, ¿cambió algo en la vida de las demás personas, en la vida del ser humano? No. Fue un acontecimiento importante para aquella viuda, pero no para la humanidad per se. Otro caso es el hijo de la tsunamita, pero ya no con el profeta Elías, sino con el profeta Eliseo, y podemos verlo en Segunda de Reyes 4, 31 al 37. Tampoco varió nada para la humanidad, pero sí para las personas que estuvieron presentes en este acontecimiento y en sus vidas. Si recuerdan, aquellas personas que también han leído las escrituras, hay un caso también particular en el caso del profeta Eliseo, y es que
en una manera apresurada lanzaron en un momento un cuerpo de una persona que ya había fallecido, y este cuerpo tocó los huesos del profeta Eliseo y volvió a la vida, pero tampoco cambió nada de la existencia humana. Y esto, por si lo quieren leer, lo pueden buscar en Segunda de Reyes, el capítulo 13, versos 20 y 21. Como le digo, resurrección es volver a vivir. Y estas tres personas en un momento volvieron a la vida, pero no transformaron a la humanidad, como la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento también, porque lo que hemos visto han sido del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento el propio Jesucristo también resucitó a varias personas. Uno de ellos, o una de ellas, o una de ellas fue la hija de Lázaro. No, perdón, la hija de Jairo. Buena corrección a tiempo. La hija de Jairo, que volvió a la vida, aquella de Talita Kumi. Y lo pueden leer en Marcos 5, del 21 al 42. Esta niña volvió a la vida. También otro caso es el hijo de la viuda de Naín, que iban en una caravana a sepultarlo, ¿verdad? Y Jesucristo le devuelve la vida también a este joven, quien era en pocas palabras la persona que sustentaba a su madre. Este caso también lo podemos ver en Lucas 7, del 11 al 17. Y bueno, está de más también que podamos introducir acá la resurrección de Lázaro de Betania, ¿verdad? Que también Jesucristo ya 3 días después, unos días ya después de haber fallecido, se presenta allí y también lo trae a la vida. Estamos hablando de resurrección de cuerpo físico, no para vida eterna. Esto es la parte trascendental de la resurrección de Jesucristo para la vida del creyente. Estas personas que hemos puesto como ejemplo que resucitaron en algún momento, tuvieron un motor, una persona que fue la que conectó para que estas personas puedan resucitar, no así la resurrección de Jesucristo. Y lo vamos a ver por qué. Hemos visto, ¿verdad? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, personas que han resucitado, pero no cambiaron la vida de la humanidad, como el caso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estas mujeres van temprano en la mañana a la sepultura, al sepulcro, se encuentran con 2 ángeles con vestiduras resplandecientes que le dan lo que sería la buena nueva, porque no captaron del todo el mensaje que Jesucristo desde hacía tiempo ya venía diciéndole, que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese, muera y resucitase al tercer día. Y la resurrección no solamente ocurre las que Jesucristo produce o provoca, sino que los propios apóstoles, Pedro y Pablo también, tuvieron alguna que otra experiencia de traer una persona de la muerte a la vida. Tal es el caso de Pedro con la resurrección de Dorca, la conocida como Tabita, ¿no? Esto está en Hechos 9, versos 36 al 42. Pedro resucita a Dorca, Tabita, y el apóstol Pablo también con el joven Eutico, en Hechos 20, 7 al 12. Fueron personas también que trajeron vida a un cuerpo muerto. Pero la resurrección de Jesucristo no solo trae vida a cuerpos muertos, sino que trae vida al alma, vida a lo interno, vida eterna, que era la diferencia de estas personas que habían resucitado con los que resucitan por medio a la resurrección en Cristo y el ejercer fe en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesucristo era una resurrección sin límite físico. Esto es importante, amado. No sé si me estás entendiendo el mensaje. La resurrección de Jesucristo era trascendental, sobrepasaba los límites. Y esto lo podemos ver en el verso 19 del capítulo 20 del libro de Juan. Que allí se especifica que estaban reunidos con la puerta cerrada. Estaban reunidos los discípulos de Jesús con puerta cerrada. Y Jesucristo se presenta y se pone en el medio de todos, en el centro. Y todos naturalmente pues sorprendidos, ¿no? Ok, pero ya que hemos entendido que
la resurrección de Jesús sobrepasa a cualquier resurrección previa, porque aquella tuvieron un canal, por así decirlo, alguien que tuvo que influir para que la vida vuelva al cuerpo físico. No así en la resurrección de Jesús. Por eso, hoy en día es que la resurrección de Jesús significa el pilar de la fe en la vida del creyente. Pero vamos a analizar rápidamente cuatro características muy importantes que encontramos en la resurrección de Jesucristo. La primera de ellas es, y por favor, si tiene su Biblia en mano, vaya, búsquela o anote por lo menos los versos que vamos a anotar aquí para que usted sea partícipe también de la lectura que vamos a tener el día de hoy. No se me distraiga, enfóquese aquí conmigo, por favor. Primero es que la resurrección de Jesucristo confirma a Cristo como Hijo de Dios. La resurrección, si me escuchó, de Jesucristo lo confirma como Hijo de Dios. Esto lo vamos a ver en el verso 18 del capítulo 10 del libro de Juan. Y lo voy a leer para ustedes, para que se mantengan enfocados en la palabra. Repito, verso 18, capítulo 10 de San Juan dice: nadie me la quita, está hablando de su vida, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Si este mandamiento no lo hubiese recibido Jesús de su Padre, no hubiese vuelto a la vida. Fíjese que Jesucristo dice que Él la pone. Nadie se la quita, sino que Él la entrega, Él la pone, porque Él mismo tiene la autoridad para tomarla. Esto solamente lo puede hacer una persona que sea Dios o hijo de Dios. Y en este caso Jesús lo confirma, que Él vuelve y toma su vida. Y esto vuelvo y repito, lo confirma como hijo de Dios. Otra característica muy importante que encontramos en la resurrección es que confirma la veracidad del mensaje de Jesús. Confirma la veracidad del mensaje de Jesús. Nos vamos ahora nos trasladamos en el mismo libro de Juan, el capítulo 2, al verso 18. Vamos allá, Juan 2, 18. Vamos a ir, ¿verdad? Del 18 al 22, para que entiendan bien la idea. Dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondiendo Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba de su propio cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Esa resurrección confirma esa lectura. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Se refería a su cuerpo. Si esa resurrección no se hubiese dado, esas palabras que Jesucristo dijo iban a quedar en el suelo. Iba a quedar como un mentiroso. También recuerden el paralelismo, ¿no? Que Jesucristo mismo habla sobre Jonás, que dice que como Jonás estuvo en el vientre de un pez durante 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará 3 días también, ¿verdad? En la tierra. Y este paralelismo de Jonás lo vemos en Mateo 12, del 38 al 40. Y es lo mismo, si Jesucristo no hubiese resucitado al 3er día, esas palabras también iban a quedar en el suelo. Jesucristo iba a quedar como un mentiroso. ¿Por qué como un mentiroso? Porque aunque el sacrificio de la cruz significa el clavar al pecado allí y vencer allí, pero si no resucita el 3er día, hermano, no hubiese visto evangelio, no hubiese visto vida eterna, no hubiese visto nada de lo que predicamos. Todo lo que estuviéramos haciendo fuera una pérdida de tiempo. Y hay un verso que confirma esto, el propio apóstol Pablo. Pero la tercera característica para avanzar, que muestra un punto clave de la resurrección, es que afirma que nuestra fe y nuestra predicación es verdadera. Y es lo que venía hablando ahora mismo. El apóstol Pablo dice que
Si no hubiese visto resurrección, nuestra predicación y nuestra fe en Jesucristo hubiese sido en vano. ¿Y dónde vemos esto? Primera de Corintios 15, vamos allá. Primera de Corintios 15, los versos 13 y 14 específicamente. Dice el 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y se lo dice a los corintios, que los corintios no creían en la resurrección. Y él le dice, mire, si la resurrección no se hubiese llevado a cabo de entre los muertos, entonces también Cristo no resucitó. Pero si Cristo no resucitó, entonces en vano estamos predicando. En vano estamos ejerciendo fe en Jesús. Si esa resurrección no se llevó a cabo. Y por eso es que en nuestro tercer punto, esa resurrección afirma que lo que predicamos, que lo que creemos y en lo que ejercemos fe es real. Esto es afirmado. Es como que usted ponga estos versos de otra manera y diga, si hubo resurrección, entonces Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, entonces lo que predicamos y lo que creemos es cierto, es correcto. Y por eso nos mantenemos hoy en día esforzándonos predicando la resurrección de Jesucristo, porque creemos que sucedió, como los discípulos fueron hasta capaces de entregar su vida por esa verdad. Entonces tenemos que la resurrección confirma a Cristo como Hijo de Dios, confirma la veracidad del mensaje de Jesús. Y nuestro tercer punto afirma que nuestra fe y predicación es verdadera. Y el cuarto punto, para ir finalizando y no extendernos, porque realmente este mensaje de la resurrección es extenso. Hay mucho material por el cual podemos dedicar más tiempo y hablar unos largos minutos sobre este tema. Pero el último punto que vamos a tratar es que la resurrección nos da vida eterna en Jesús. Y esa es la diferencia de las resurrecciones que vimos antes, la de la viuda, la viuda de Sarepta, ¿no? El hijo de la viuda de Sarepta, las resurrecciones que el propio Jesús hizo, las resurrecciones de los apóstoles, de Eutico y demás. La diferencia es esta, en que esa resurrección de Jesús nos da vida, pero vida eterna. Y en el mismo capítulo 15 de aquí de Corintios, aquí donde estamos, en los versos 21 y 22, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y recuerden las palabras de Jesús, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y esa ya para terminar, ¿verdad? En el capítulo 11 del libro de Juan, encontramos esas palabras. El capítulo 11 del libro de Juan, en donde ocurre la resurrección de Lázaro. Y nos vamos al verso 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Así que, amado hermano, la resurrección de Jesucristo es la cúspide, es el sello que nos da la vida eterna por ejercer fe en Jesús. Y si Jesús no hubiese resucitado de entre los muertos, en vano estuviéramos predicando hoy. Porque los apóstoles tuvieron miedo y se ocultaron y permanecieron ocultos por miedo a que lo apresaran y a represalia y a que puedan hacer con ellos como hicieron con Jesús. Pero cuando lo vieron resucitado, hermano, aleluya, esto cambió la vida de esas personas. No fue en los 3 años de ministerio, ni siquiera fue la muerte en la cruz. Lo que cambió la vida de los apóstoles por siempre fue ver a Jesús resucitado. Y hoy el mensaje que tenemos y que tenemos que llevar a todos los lugares es que Cristo ha resucitado para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Gloria al Señor. Vamos a orar. Amante Dios, Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Dios mío, por la resurrección de Jesús. Gracias, Dios mío, porque gracias a tu Hijo amado haber resucitado, hoy tenemos vida eterna en Él. Ayúdanos a consolidar nuestra fe cada día más en Jesús, Dios mío, y a poder predicar su resurrección a
toda criatura, Dios amado, para que todo aquel que pueda ejercer fe en Él también, Dios mío, venga a vida eterna, como hemos nosotros pasado de muerte a vida, gracias a la fe y a la resurrección, Dios mío, que ejercemos en tu Hijo, Dios amado. Padre, bendice cada una de las personas, Dios mío, que escuchan este mensaje y dale fuerza, Dios mío, y valor para que sigan cada día predicando la resurrección de tu Hijo. Este favor te pido, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Como siempre, amados hermanos, pedirle que compartan este video, que se suscriban a nuestro canal para que reciban las notificaciones de los videos que subimos. Compártalo con los demás hermanos, miembros de otra congregación, grupos de WhatsApp, para que ellos también sean bendecidos a través de estas palabras. Como siempre, atento, que vamos a seguir siempre subiendo buenos análisis de la Biblia en esta sesión Compendio Bíblico. Le dejo siempre mi correo electrónico, cualquier mensaje que me quieran enviar, alguna salvedad, alguna corrección también, con humildad, ¿verdad? La aceptamos. Y claro, y aquí también le podemos ayudar a alguna oración, alguna petición que usted tenga, pues desde aquí nos vamos a esforzar a orar juntos para que Dios conteste, ¿verdad? En su tiempo y de la manera en cómo Él sabe hacerlo. Gracias por su tiempo, Dios te bendiga mucho, Dios te bendiga más y nos vemos en el próximo Compendio Bíblico. Con ustedes su servidor, Wanner Vargas Pérez. Bendiciones.